¿Qué pasaría si la verdad permaneciera enterrada durante décadas? ¿Qué pasaría si una pequeña pista, un frasco de sangre, una lata de refresco olvidada, una sola llamada telefónica, fuera suficiente para revelar por completo un caso sin resolver? En este episodio, nos sumergimos en 4 casos inquietantes que permanecieron congelados durante años, hasta que la persistencia, la ciencia y la pura suerte trajeron respuestas largamente esperadas. Gail Baris. Una trabajadora madre de 3 hijos desaparece tras salir de una cafetería con un desconocido. Durante 33 años, su caso acumuló polvo, hasta que un frasco de sangre olvidado, casi perdido en el tiempo, desenterró la identidad de su asesino. Es una historia de angustia, encubrimientos y justicia retardada que te hará cuestionar cuánto nos acercamos a los monstruos en nuestra vida cotidiana. Stephanie Summers. Una celebración de cumpleaños nunca ocurre. En cambio, un brutal descubrimiento conmociona a una familia y a la comunidad. La escena del crimen permaneció en silencio. El asesino invisible. Hasta que más de 3 décadas después, el ADN reabrió las puertas y apuntó directamente a un hombre que ya cumplía condena por otro brutal asesinato. ¿Pero fue realmente aleatorio? ¿O había algo aún más oscuro bajo la superficie? Sylvia May Quayle. Una brillante y querida artista fue encontrada sin vida en su propia sala, a solo 45 metros de la casa de sus padres. Su caso fue tan escalofriante que incluso asesinos en serie notorios intentaron atribuirse la culpa. ¿Pero el verdadero asesino? Un rostro familiar escondido a plena vista, y la clave para atraparlo fue sentarse en una alfombra. Durante 40 años. Bonnie Baker. Una noche de celebración se convierte en una pesadilla. Una misteriosa llamada al 911. Un accidente de coche. Una pista que se pierde en el desierto. Pero no fue hasta una confesión casual y un detective decidido a investigar casos sin resolver que los restos de Bonnie fueron finalmente identificados. Y comenzó una búsqueda humana a través de fronteras internacionales. Estos son más que casos. Son legados de pérdida, resiliencia y verdad que se abren paso entre el silencio. Así que si crees que el tiempo entierra los secretos para siempre, piénsalo de nuevo. Suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita, porque lo que viene a continuación podría ser el gran avance que alguien ha estado esperando. Créeme, no te lo querrás perder. Expediente número 1. El trágico misterio de Gail Baris. 9 de octubre de 1988. Una mañana fría y tranquila en Battle Creek, Michigan. En la tenue luz del amanecer, Gail Baris, de 30 años, fue vista saliendo de la cafetería Spitz. No estaba sola. Los testigos recuerdan que estaba acompañada por un hombre de cabello oscuro. Ese instante, simple y fugaz, se convertiría en la última vez que alguien vio a Gail Baris con vida. Gail era más que un simple nombre en un archivo. Era una devota madre soltera de 3 hijos, que hacía malabarismos con 2 trabajos en un bar para llegar a fin de mes. La vida no había sido fácil, pero luchaba por sus hijos cada día. Esa mañana de octubre, su rutina se convirtió en un misterio escalofriante. Poco más de 2 semanas después, el 25 de octubre, cazadores del cercano pueblo de Emmett hicieron un descubrimiento aterrador en River Road. Yacía sin vida y abandonado el cuerpo de Gail Baris. Su desaparición había terminado en tragedia y el pueblo de Battle Creek se vio conmocionado por la brutalidad del crimen. Se inició una investigación de inmediato. Las autoridades analizaron minuciosamente las declaraciones de los testigos, recopilaron pruebas forenses y siguieron todas las pistas que pudieron encontrar. El 22 de octubre, curiosamente, pocos días antes del hallazgo del cuerpo de Gail, la policía intentó detener a un hombre de 24 años llamado Roger Plato, cuyo coche coincidía con la descripción en un caso separado de secuestro y agresión. Mientras Plato caminaba por un estacionamiento de Bellevue, los agentes se acercaron. Pero en lugar de cooperar,
Plato se volvió violento. En el forcejeo que siguió, intentó arrebatarle un arma de fuego a un detective. Recibió un disparo mortal antes de que pudiera ser interrogado. Su cuerpo fue incinerado, pero no antes de que un vial de su sangre fuera preservado y almacenado en un laboratorio privado. Con la muerte de Platón, las sospechas se dirigieron hacia su amigo íntimo y antiguo compañero de piso, Richard Compton, un hombre con un largo historial criminal. Pero presionado por los investigadores, Compton lo negó todo y, sin pruebas sólidas, la pista se perdió. Pasaron los años, incluso décadas. Entonces, en 2018, el detective Scott Marshall, de la Unidad de Casos sin Resolver de Battle Creek, reabrió el expediente. Una de sus primeras acciones fue cuestionar por qué nunca se había analizado el ADN de Compton. Pero, al igual que Platón, Compton ya no estaba vivo. Había fallecido en 2009 y estaba enterrado en Austin, Texas. Marshall obtuvo una orden de registro, exhumó el cuerpo y analizó su ADN. ¿Los resultados? Compton no era el asesino, pero su ADN coincidía con cabellos no identificados encontrados en la escena del crimen, lo que hacía muy probable que presenciara el crimen. Entonces ocurrió un giro del destino. En noviembre de 2020, el sargento Chris Speck, del departamento del sheriff del condado de Calhoun, estaba realizando un inventario rutinario de pruebas y se topó con algo extraordinario. Un frasco de sangre, olvidado hacía tiempo, extraído de Roger Plato en 1988. El 30 de enero de 2021, se anunció que el ADN de ese frasco coincidía directamente con el ADN encontrado en el cuerpo de Gail Baris. Roger Plato había agredido y asesinado a Gail. La verdad finalmente había salido a la luz más de 3 décadas después. Aunque tanto Plato como Compton ya habían fallecido y nunca habían enfrentado la justicia en un tribunal, la familia de Gail finalmente recibió algo que se les había negado durante tanto tiempo. Respuestas. Cierre. Paz. El detective Marshall reflexionó más tarde. La tecnología del ADN es el futuro de la resolución de casos sin resolver. Y en este caso, resucitó una voz perdida hace mucho tiempo y le dio a una familia en duelo la verdad que merecía. Expediente número 2. El desgarrador caso de Stephanie Summers. Se suponía que sería un día feliz. El 30 de agosto de 1980, Stephanie Summers, de 36 años, planeaba llevar a su querido sobrino de 11 años, Kelly Roberts, a Six Flags Magic Mountain para su cumpleaños. Kelly lo había esperado con ansias toda la semana. Se vistió con sus mejores galas, emocionado por pasar el día con su tía favorita. Pero ese día de celebración nunca llegó. Stephanie nunca apareció. Se había mudado recientemente a Silver Lake, Los Ángeles, desde New Hall, Santa Clarita, llena de esperanza y emoción por un nuevo comienzo. Pero justo cuando su vida comenzaba a tomar forma, se vio truncada repentina y trágicamente. Preocupada por su desaparición, la familia de Stephanie llamó a la policía. Los agentes llegaron a su apartamento y se encontraron con una escena que ninguna familia quiere imaginar. Stephanie Summers fue encontrada muerta dentro de su casa. El prometedor día se había convertido en una tragedia inquietante. La investigación comenzó de inmediato. Los detectives recopilaron pruebas forenses y realizaron entrevistas, pero no se halló nada sólido. A pesar de los esfuerzos, el caso se estancó. Durante más de 30 años, los seres queridos de Stephanie se quedaron sin respuestas, sufriendo en silencio, aferrándose a la esperanza de que algún día se hiciera justicia. Entonces, en 2014, se produjo un gran avance. Una coincidencia de ADN vinculó a Harold Anthony Parkinson, un hombre que vivía a solo una milla de Stephanie en ese momento, con la escena del crimen. Era el líder que los investigadores habían esperado durante décadas. Parkinson, sin embargo, no era ajeno a la violencia. Ya cumplía una condena de entre 15 años y cadena perpetua en la prisión estatal de Chuckawalla Valley en Blythe por otro delito.
El tiroteo de Derek Eugene Perry en Los Ángeles en 1981. La hermana de Derek, Dolly, compartió un conmovedor recuerdo de su hermano. Su última comida juntos en un Sizzler, su cálido abrazo y sus últimas palabras. Te quiero. Lo recordaba como un talentoso ciclista de BMX, surfista y un hermano mayor protector. Cuando se supo que Parkinson estaba siendo acusado del asesinato de Stephanie Summers, Dolly simplemente dijo, «Es un hombre peligroso. No debería volver a ser libre». En el tribunal, la defensa de Parkinson alegó que tuvo una relación romántica con Stephanie e insistió en que el encuentro fue consensuado, pero la fiscalía contraatacó, revelando que Stephanie, tras un breve matrimonio, les había confesado a sus amigos que solo se sentía atraída por las mujeres. La historia no cuadraba. La jueza Kathleen Kennedy describió el crimen como un acto muy degradante, horrible y violento, y concluyó que las pruebas no dejaban lugar a dudas sobre la culpabilidad de Parkinson. Finalmente, el 4 de febrero de 2021, después de 41 largos años, la justicia se hizo presente. Harold Anthony Parkinson, a los 61 años, fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Aunque nada pudo devolverle la vida a Stephanie, su historia es un testimonio de la perseverancia, el poder de la ciencia forense y la determinación de quienes nunca se dieron por vencidos en la búsqueda de la justicia. Expediente número 3. El asesinato de Sylvia May Quayle. Este caso continúa atormentando a la tranquila comunidad de Cherry Hills Village, Colorado. Es la historia de una luz que se extinguió demasiado pronto y una justicia que llegó décadas demasiado tarde. Era la mañana del 4 de agosto de 1981, cuando William Quayle recorrió la corta distancia, a solo 45 metros de su casa, para visitar a su hija, Sylvia May Quayle. No tenía ni idea de la pesadilla que aguardaba en su hogar. Lo que encontró cambiaría su vida para siempre. Sylvia no era una mujer cualquiera. A sus 34 años, era la personificación de la energía, la bondad y la ambición. Sus amigos la describían como alguien que iluminaba cada habitación en la que entraba. Le apasionaba la historia, trabajaba con ahínco como secretaria en un estudio de arquitectura y era conocida por su extraordinario talento en la cocina, especialmente en sus pasteles de boda. Incluso abrió su propio negocio de pasteles, y en su tiempo libre se dedicaba a la cerámica y al arte. Muchas de sus piezas artesanales aún se conservan en casa de su hermana más de 30 años después. Sylvia compartía un profundo vínculo con sus padres. Todas las mañanas, sin falta, compartían un café juntos. Pero esa fatídica mañana, esa rutina se rompió trágicamente. Justo antes de las 8 de la mañana, William Quayle entró en casa de Sylvia y encontró el cuerpo sin vida y desnudo de su hija en el suelo de la sala. Inmediatamente llamó al 911. La policía determinó que Sylvia había hablado por última vez con su hermana alrededor de las 11 de la noche anterior. En el breve lapso transcurrido entre esa llamada y la llegada de su padre, recibió disparos, apuñalamiento, estrangulamiento y agresión sexual. La autopsia confirmó que su muerte se debió a una pérdida masiva de sangre. Fue un acto de violencia horrible y sin sentido. Los detectives encontraron escalofriantes indicios de premeditación. Las líneas telefónicas dentro y fuera de la casa estaban cortadas, y la mosquitera de la ventana del baño había sido retirada y arrojada a la maleza. Se recogieron más de 140 pruebas, entre ellas una pista crucial. En 1983, los equipos forenses descubrieron ADN extraño en la alfombra bajo su cuerpo. Ese mismo año, la esperanza se despertó cuando el conocido asesino en serie, Otis Elwood Toole, confesó el asesinato de Sylvia. Pero su confesión, como tantas otras, resultó ser falsa. Junto con su infame compañero de fechorías, Henry Lee Lucas, Toole tenía fama de presumir de asesinatos que no cometió. Para 1993,
Se retiraron todos los cargos en su contra y el caso de Sylvia se estancó. En el año 2000, nuevas pruebas de ADN identificaron un perfil masculino desconocido, pero no se encontraron coincidencias en la base de datos. Durante casi 2 décadas más, el asesinato de Sylvia siguió siendo un doloroso misterio. En enero de 2020, con la ayuda de la genealogía genética, la unidad de casos sin resolver reabrió el expediente de Sylvia. Apenas 4 meses después, la tecnología reveló un nombre: David Dwayne Anderson. En 1981, Anderson vivía a pocos kilómetros de Sylvia. Los investigadores descubrieron un preocupante historial criminal. Anderson había cometido al menos 8 robos entre 1981 y 1986. En uno de los casos, incluso había quitado la mosquitera de una ventana para forzar la entrada en una casa, un método inquietantemente similar al utilizado en el caso de Sylvia. El detective Robert Fuller viajó a Cossack, Nebraska, donde Anderson vivía ahora. Usando bolsas de basura desechadas, recolectó 15 artículos que podrían contener el ADN de Anderson, incluyendo una lata de Coca-Cola de vainilla. El 29 de enero de 2021, se encontró una coincidencia. El ADN de la lata era idéntico al ADN encontrado en el cuerpo de Sylvia y en la escena del crimen. Anderson, ahora de 62 años, fue arrestado el 10 de febrero de 2021, casi 40 años después del brutal asesinato. Lamentablemente, los padres de Sylvia, William y Mary Quayle, nunca vieron que se hiciera justicia. William falleció en 1999. Mary lo siguió en 2009. Murieron sin saber quién les arrebató a su hija. La policía de Cherry Hills Village sigue buscando a cualquier persona que haya conocido o visto a Anderson en la época del asesinato de Sylvia. Se ha publicado una foto suya de 1980. La justicia puede ser lenta, pero nunca olvida. Expediente número 4. La desaparición de Bonnie Baker. Nuestro último caso comienza con una celebración y termina en un misterio escalofriante. Era la noche del 30 de junio de 1998, en los pintorescos suburbios de Denver, Colorado. Bonnie Baker, una mujer de 47 años llena de vida y orgullo, celebraba un hito importante: un ascenso laboral ganado con mucho esfuerzo. Era el tipo de empleada con la que todo gerente sueña: puntual, confiable y dedicada. Sus amigos la describían como cálida, motivada y llena de energía. Esa noche, se reunió con amigos cercanos para una celebración informal en una casa de Golden. El ambiente estaba eufórico. Las risas llenaron la sala. Pero todo cambió en el momento en que su novio entró por la puerta. Se llamaba Cressy Nini Pérez y no estaba invitado. Pérez, quien recientemente había sido despedido del mismo restaurante donde él y Bonnie se conocieron, el histórico Ford Restaurant en Morrison, llegó sin avisar. Los testigos dicen que la energía en la sala cambió al instante. Pérez parecía estar ebrio o posiblemente drogado. Tenía los ojos rojos y vidriosos, y su comportamiento era agresivo y paranoico. Los asistentes a la fiesta lo recuerdan mirando fijamente a todos en la sala, visiblemente molesto por Bonnie riendo, bebiendo y bailando. La tensión aumentó rápidamente. Presintiendo la tensión, Bonnie supuestamente le dijo a una amiga: «Mejor me voy ya, o será peor». Esas serían las últimas palabras que alguien le oiría decir. Ella y Pérez se marcharon de la fiesta. Apenas unas horas después, alrededor de las 8 de la noche, se recibió una escalofriante llamada al 911. Una mujer no identificada afirmó que un hombre había quitado la vida a una mujer en un apartamento de West Louisiana Avenue. Dijo que el hombre conducía un coche rojo con placas de Colorado y que el cuerpo estaba en el maletero. Se dirigía a México. Cuando la policía rastreó la llamada, descubrieron que provenía de un teléfono público. Corrieron a la dirección, pero al llegar no había nadie, ni señales de forcejeo, ni Bonnie.
ni Pérez. Al día siguiente, el Geoprism rojo de Pérez fue encontrado destrozado en un accidente de un solo vehículo cerca de Globe, Arizona. Había huido del lugar a pie. Cuando los investigadores incautaron el coche, hicieron un descubrimiento inquietante: sangre en el maletero. El caso quedó congelado hasta un año después. En julio de 1999, dos jóvenes que cabalgaban por una remota reserva navajo en Nuevo México encontraron un cráneo humano. Las autoridades pronto recuperaron un conjunto completo de restos óseos. Pero los resultados de la autopsia no fueron concluyentes. No se encontró una causa clara de muerte ni una identidad confirmada. Sin un vínculo sólido con Bonnie, el caso permaneció sin resolver. No fue hasta 2012 que resurgió la esperanza. El detective de casos sin resolver, Kenneth Klaus, reabrió la investigación, contactó al FBI y solicitó que se volvieran a analizar los restos óseos. Un análisis de ADN realizado en Denver coincidió con los restos de Bonnie Baker. Entonces, un giro inesperado. En abril de 2013, la mujer anónima que hizo esa llamada urgente al 91 15 años antes se presentó. Admitió haber limpiado el apartamento de Bonnie y Pérez después del incidente. Describió platos destrozados, cristales rotos y una mesa de cocina volcada, signos de una pelea violenta. También proporcionó detalles específicos sobre el Geoprism rojo, incluyendo su matrícula, y recordó que Pérez dijo algo inquietante. «Sé que no te gusta, Bonnie. Algo malo nos pasó. No tendrás que volver a verla porque la haré desaparecer». ¿Su conexión con la pareja? Aún se desconoce. Otro testigo confirmó posteriormente que Pérez era el hombre que conducía el Geo rojo la noche en que Bonnie desapareció. Ante la creciente evidencia, finalmente se emitió una orden de arresto contra Crescín Nene Pérez. Pero para entonces, ya había desaparecido, esta vez cruzando fronteras internacionales, y vivía en México. Tardaron años, pero Pérez fue finalmente extraditado en 2020. Los fiscales creen que el cuerpo de Bonnie fue depositado en una fosa poco profunda, no lejos de donde fue vista con vida por última vez. El 27 de enero de 2021 se celebró una audiencia preliminar en Denver. Pérez ahora enfrenta graves cargos relacionados con secuestro y asesinato. Tras décadas de silencio, el caso de Bonnie Baker finalmente está viendo justicia. Pero los ecos inquietantes de esa noche aún persisten, y con ellos la pregunta: ¿qué sucedió realmente después de que terminó la fiesta? Con esto concluye el video de hoy. Espero de verdad que les haya brindado información valiosa sobre algunos de los casos más ignorados a lo largo de los años. Si les resultó útil, por favor, consideren darle a me gusta, suscribirse y activar las notificaciones para mantenerse al día. Si no saben qué comentar, simplemente dejen un 555. Así sabré que lo vieron hasta el final. Gracias de nuevo por su tiempo y apoyo. Hay más en camino, así que estén atentos.